segundo bloque, ahí se fue, volvió. Bueno. Y acá estoy en el segundo bloque con Raúl Balduzzi, él es psicólogo, acá de la ciudad de Mendoza, Argentina, y un poco estas voces que voy buscando y recopilando de todo el globo de gente conocida y gente que me interesa, digamos, que dé su opinión sobre lo que está pasando. Acá estamos con Raúl. Bueno, ¿dónde estábamos, Raúl? En la conciencia, en el de Danta. Pero vamos un poco más a lo concreto. Hay un dicho latino que dice, hombre soy, nada del humano me es ajeno. Entonces uno puede pensar que todas las cosas bellas de los seres humanos, la creatividad, la posibilidad de hacer de hacer arte, la belleza, la capacidad de amar, y también la soberbia, la gula, los llamados 7 pecados capitales, todas esas cosas no me son ajenos. No me son ajenos ni las cosas buenas ni las cosas malas. Por una disposición psicológica, los seres humanos tendemos a pensar que en realidad nosotros somos nada más que receptáculo de lo bueno y que todas las cosas malas que pasan son cosas que pasan afuera. En realidad los otros son los malos, los otros son los soberbios, los otros son los violentos. Digo, esta concepción de las cosas tiene que ver con una división preexistente entre el mundo y yo. En la medida en que yo me integro al mundo, que yo comprendo que el mundo soy yo, me doy cuenta de que nada del humano me es ajeno. No me es ajeno el capitalismo, no me es ajeno el comunismo, no me es ajeno la violencia, no me son ajenos los horrores por los que ha pasado la humanidad, porque soy hombre y porque nada de lo que es humano me es ajeno. Digo, cuando en realidad, por alguna circunstancia como esta que estamos viviendo, la del coronavirus, o podría eventualmente ser otra, no sé, una guerra o la amenaza de una guerra, o simplemente la toma de conciencia de que al planeta le queda poca vida si seguimos así. Cuando pasan estas cosas que tienen un alcance universal, empezamos a tomar precisamente conciencia de que la modificación o el cambio no puede pasar por el otro. El cambio y la modificación pasa por otro nivel, que es el nivel, y volvemos ahí a lo mismo, por el nivel de la conciencia. El problema de la humanidad no se arregla con el socialismo, ni se arregla con el capitalismo, ni se arregla con distintos tipos de estrategia. El problema de la humanidad, si es que esto tiene algún tipo de arreglo, es a través de una nueva visión del vínculo de cada uno de los individuos con el universo, del vínculo que nosotros tenemos con relación a nuestro entorno. Esto yo creo que viene a decirnos también, o podríamos escucharlo así, a esta cuestión del coronavirus. Por ejemplo, llevándolo a lo práctico, ¿no? A la familia típica, el marido trabaja en una empresa, la mujer también trabaja en una escuela, tienen hijos, llevan a los hijos a la escuela, los fines de semana van al club, tienen digamos, su proyecto de vida es la familia, se compra un auto de un modelo, más adelante se pueden comprar otro auto, después se compran bueno, ese prototipo de vida, que es la típica vida que nos atraviesa en esta cultura pequeña que tenemos que vivir. Pequeña burguesa, que sí, que es la nuestra. No, porque, ojo, porque en la medida, en el mayor o menor medida, te compres un auto, te compres un televisor nuevo, o te compres la mini piber último modelo, o el celular, en cualquier grado del escalón donde estés, es el mismo patrón operante. O sea, el patrón operante es el mismo. Entonces yo pregunto, ¿no? Con esto estamos hablando, es en lo llano, en lo práctico, ¿qué cambio o qué apertura de conciencia? Siempre hablando que la conciencia tiene que ver con darse cuenta que si uno tira basura sin embolsar en la vereda y al día siguiente tiro basura en la vereda, voy a salir un día y va a traer la vereda tapada de basura. Entonces entender que la conciencia es eso. Si yo hago esto, me va a pasar aquello. Bueno. Entonces, ¿qué tipo de hábitos crees o qué despertar tiene que tener en lo normal el ser humano, en esta vida que hace, digamos, la vida que hicimos hasta ahora, digamos, de trabajar, digamos, ¿qué pensás?
En realidad yo creo que con toda la buena voluntad que vos tenés, tiene algo de tramposo tu pregunta. A ver. Y porque en realidad pretender que alguien dé algún tipo de respuesta a una cuestión tan inmensa, también tiene que ver con la suposición que las cosas que tienen que cambiar te las van a decir desde afuera. Por ejemplo, Muy bien. en este caso te lo puedo decir yo. Decir, mirá, ¿sabés qué? Hacemos esto o hacemos esto otro. O ¿sabés qué? O hagámonos todos Pero budistas. está bueno. No, pero por donde vos vas es un hacer también, está bueno. A ver, ¿por dónde vas? Por donde vas es un hacer también, no es un hacer para afuera, no es una receta. Acá no hay receta, pero a ver, ¿por dónde vas? ¿El hacer es un hacer? En realidad no sé muy bien qué es. El hacer es un accionar. Hacer es accionar en el mundo. Es decir, lo que los seres humanos hacemos con el mundo, o sea, los seres humanos hacemos en el mundo, nos comportamos en el mundo. Digo, durante miles de años lo que se han creado han sido recetas que van desde el plano de las cosas que pasan afuera, es decir, vamos a hacer más caminos, vamos a tener más bombas atómicas, vamos a tener más tecnología, hasta embarcarnos, digamos, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, o nos hacemos mormones, o nos hacemos budistas. Digo, en general, parte de este conflicto, podemos decir, que tenemos, tiene que ver con la separación que tenemos con el resto del mundo y con el suponer que hay algo que va a venir de afuera. Cuando digo afuera me refiero sobre todo que va a venir de algo que es externo al campo de la conciencia y que nos va a terminar dando una solución. Digo, por eso a mí me parece un poco, insisto, una palabra fuerte, tramposo, pero digo, me parece un poco jodido decir entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, la verdad que yo no tengo la más mínima idea de lo que tenemos que hacer. Me parece que simplemente el hecho de poder darnos cuenta de que somos humanos y que nada del humano nos es ajeno, sería un paso muy importante. Me parece que esto también es una tarea individual. Cada vez que existe algún tipo de modificación en la conciencia o de ampliación del nivel de conciencia, hay algo en el mundo que cambia. Naturalmente, si cambian dos individuos, la modificación en el mundo va a ser menor, pero no existe otra posibilidad de cambio. Cualquier otra alternativa que tenga que ver con la confrontación, y ahora voy a tomar una palabra que estábamos hablando recién antes de la grabación, que tiene que ver con la noción del deber, es decir, del deber ser, de lo que se debe hacer. Cada vez que uno apela a la noción de el deber, se genera fragmentación, se genera lucha, se genera conflicto. Pero ese es un deber ser desde afuera. ¿Perdón? Ese es un deber ser desde afuera, en referencia externa. Vos debés ser, desde afuera, te dan el deber ser. No desde adentro, ¿no? El deber ser alude a lo moral. Es decir, desde cuando... afuera, de ¿Perdón? afuera, no de adentro. De afuera, no de adentro. Yo diferencio eso en mí. Yo siento dos deber ser. Siento un deber ser que me impone el afuera y siento un deber ser que escucho de dentro mío, que va de adentro hacia afuera, que es mi propio deber ser. No viene de afuera, viene de adentro hacia afuera. Es como un pulso mío, es como un ritmo mío, un deber ser. Bueno, está bien. Por ahí es una cuestión semántica. Cuando uno habla del deber ser, uno habla siempre de algo que tiene algún tipo de matiz compulsivo. Digo, si el deber ser tiene que ver con algo con lo que uno quiere, con lo que uno está convencido o que a uno le da placer, en realidad no tiene nada de deber. Hago referencia a la cuestión de tipo moral, es decir, tenemos que comprender que, por ejemplo,
en la medida en que no se tomen cierto tipo de pautas morales, o tenemos que comprender de que la única forma de salvarnos es cuando seamos todos miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Que es exactamente lo mismo que decir, tenemos que comprender que nos vamos a salvar cuando seamos socialistas o cuando determinados ideales, porque el ideal tiene que ver con el deber ser, se concrete. Digo, cada vez que se genera algo en el orden del deber ser, hay conflicto. Cuando hay conflicto, hay sufrimiento. La historia de la humanidad es la historia del conflicto. La historia, bueno, esto además, esto es una cuestión, lo planteaba Hegel con la dialéctica del amo y el esclavo, la lucha de clase. Marx decía de que eso se iba a resolver cuando adviniera la dictadura del proletariado. Digo, cada vez que hay confrontación, nos olvidamos o dejamos de lado el hecho de hacernos cargo de que somos humanos. Soy humano, nada de lo humano me es ajeno. Digo, en la medida, el deber ser en términos de moralidad impone necesariamente una cierta dosis de violencia. La historia de la humanidad es la historia de la violencia. Si vos te fijas en la naturaleza, la violencia no existe. Los animales tienen conductas agresivas frente a determinadas circunstancias de miedo o de defensa. Pero en el animal, viste, el sentimiento de resentimiento, de venganza, de odio, es decir, la convulsión interna de la violencia es una cosa que no existe. Ese es otro de nuestros inventos geniales, que además todos conocemos, porque somos humanos. Entonces, digo, cada vez que uno plantea una tesis en términos de deber ser, se genera violencia. No sé si me desvío mucho de lo que vos me habías preguntado. Si estás yendo para esto que tiene que ver con estar acá en cuarentena, digamos, no. ¿Qué sería el deber ser? Esto de que nos pusieron adentro. No, estamos respondiendo. Además, a ver, tenemos que distinguir cosas, es decir, hay cosas que tienen que ver con las leyes que tienen que ser cumplidas. O sea, yo no puedo ponerme a respetar el semáforo que está en rojo porque digo, a mí no me importan los deberes ser. Pues las leyes están para respetar, porque además vivimos en una comunidad. En esta comunidad hay una cuarentena y la cuarentena hay que respetarla. No importa lo que uno piense. La cuarentena debe ser respetada. No hablo de eso. Hablo de la imposición en las relaciones vinculares. Hablo de la imposición y de la lucha entre el hombre y la mujer, entre las comunidades vecinas. Es decir, hablo un poco de la historia de la humanidad. En la medida en que ese tipo de vínculo no se modifique, el sufrimiento, el dolor y la catástrofe van a existir. En la medida en que considere que lo que está afuera es ajeno a mí y en consecuencia es malo, se genera dolor. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa con el coronavirus? Primero, el coronavirus no es un problema del mundo, es un problema mío. ¿Por qué decís eso? A ver, espera, cortemos esta, porque ya son 15 minutos. Espera, ahora empecemos con esa. El coronavirus es un problema mío, no del mundo. Y vamos con la próxima.